Bueno, muy buenas noches. Esta es una nueva sesión de la Cátedra Libre Manfredo Quez Mercado de la Universidad Privada de Santa Cruz La Sierra. Por un lado, Sergio Daga, economista, vicerrector de esta Casa de Estudios Superiores. Por otro lado, Wilbur Brun, igualmente economista, y además el representante y director de Populic. Sin más que añadir, vamos a partir entonces con la primera intervención que va a ser de Wilbur Brun. Por favor. Muchísimas gracias por la invitación. Para hacerlo ameno, como estamos aquí, quisiera que sea más un coloquio que una charla o conferencia. Aquí vamos a hacer una introducción. Después de la Segunda Guerra Mundial, los países se juntan y habían tenido unas reuniones previas, Estados Unidos con Inglaterra, pero al final terminan haciendo una reunión de los países que estuvieron en conflicto y los otros países que fueron afectados. Y la idea de Bretton Woods en realidad es una reunión internacional en la que tiene unos objetivos, ¿no? Que en esta reunión lo que tratan de ponerse a pensar estos señores que se reúnen para obviamente evitar y resolver algunos problemas que ellos veían, es salir de la crisis económica de la guerra, porque los países estaban devastados por la guerra, sobre todo Europa, y ayudar a los más débiles y promover el orden pacífico, ¿no? Detrás de todo esto hay personajes tan célebres que dentro de los cuales podemos nombrar a Churchill, etc. Y también está el economista conocido como el padre del keynesianismo, que es John Maynard Keynes, que veía esto como una salida para poder reinstaurar las economías a nivel mundial, ¿no? Entonces, fruto de esa reunión se crea el Fondo Monetario Internacional, ¿no? En conjunto con un banco que iba a ayudar al desarrollo de las economías destrozadas, ¿no? Que después se convertirá en el Banco Mundial, ¿no? Lo que hoy día conocemos como el Banco Mundial, y en ese momento el FMI es el Fondo Monetario Internacional. Las dos creaciones de esa reunión, ¿no? Que tuvo como objetivo estas tres ideas madre. Y para los economistas el corolario, digamos, para indagar un poquito más de qué se trataba todo esto y cuál era la preocupación, era que habían déficits de balanza de pagos en los países que estuvieron en la guerra, porque empezaron a gastar como en guerra y además se desequilibraron fiscalmente y empezaron a emitir, se desequilibraron fiscalmente porque empezaron a gastar por la guerra hasta lo que no tenían, y después empezaron a emitir plata de la que no tenían. Por lo tanto, se vieron en un problema que querían resolverlo a través de estas instituciones, ¿no? Y en realidad no querían que los países se aíslen, porque en realidad el aislarse, según la mentalidad de estos señores, era que iban a empezar a competir con reglas un poco, que les digo, destructivas, ¿no? Si yo me aíslo y me empiezo a proteger, el proteccionismo, el nacionalismo, todas esas ideas estaban en boga en esa temporada, y lo que querían era promover el comercio internacional, ¿no? Entonces, con este contexto, al parecer hay buenas intenciones de todos estos países que se juntan para hacer eso, y yo le llamé el orden centralizado, porque en realidad lo que elucubraron estos señores es tener una maquinaria gobernante global, ¿no? Que maneje la plata y que ayude fiscalmente a las naciones que están en problemas, ¿no? Y aquí yo me quiero detener, porque esto es una cosa que hay que partir, que es el fundamento de lo que nosotros tenemos en nuestra cabeza, y ya tal vez un poquito en el orden filosófico, que es pensar qué es lo que nosotros preferimos, ¿no? Como personas, que haya un gobierno centralizado, una entidad financiera mundial, superministerios mundiales como la salud, como, ¿no?, la OMS, el Ministerio de Agricultura como la FAO, el Ministerio del Trabajo como la OIT, que son entidades globales, ¿no?, que gobiernan el mundo, y una estructura planificadora que cuida del ciudadano y la ignorancia y de la pobreza, ¿no? Que esa es un poco la mentalidad que también se ha mantenido para mantener estas organizaciones, ¿no? Versus unas entidades financieras descentralizadas, gobiernos autónomos, cercanos a los problemas de las personas, ¿no? O sea, más un gobierno en el que no se definen cosas globales, sino más resolver los problemas cercanos a las personas, y los ciudadanos que se desprenden de sus libertades para darle algo al gobierno central, pero también cuidando de que ese gobierno central no exceda su poder, y por eso entonces hacemos una constitución que defienda las libertades de las personas. Entonces, por un lado tenemos al contrato social, ¿no? Y por el otro lado también tenemos a un gobierno más liberal, un gobierno descentralizado. Creo que
yo planteo esto ahora mismo es efectivamente que lo que hay detrás de todo eso y lo que ha llevado a nivel mundial en el pensamiento son estas dos visiones de mundo, ¿no? La visión que imperaba en ese momento, que yo no la critico y obviamente ha sido el resultado del contexto que vivía el mundo después de la guerra, pero que se ha traído hasta el día de hoy, ¿no? Y que tal vez hoy día vivimos los mismos desafíos que se vivían después de la guerra por otras circunstancias y que tal vez algunas personas están también reclamando las mismas cosas hoy día y también podemos aterrizar este problema también a nivel local, nacional, porque estamos viviendo, creo que, las mismas cosas, ¿no? O sea, problema de balance de pagos, inflación, tenemos problemas de comercio, etcétera. Entonces, ¿cómo resolvemos las personas estos problemas, ¿no? Entonces, en ese momento, las personas decidieron resolver los problemas que aquejaban al mundo, pensando en que vamos a tener un gobierno mundial centralizado, ¿no? Y eso es a lo que se apuntaba y por eso se han creado todas las instituciones que hasta el día de hoy han vivido y viven, ¿no? Viven. Obviamente también han cambiado sus objetivos y obviamente y también cuando dicen, bueno, vamos a sacar de la pobreza a mucha gente, creo que sí han cumplido ese objetivo, pero para las personas que trabajan en esas instituciones, ¿no? Más que para otras personas, ¿no? Creo que, así como decía, en realidad esta broma es de Thomas Sowell, un economista que cuando se junta con estas personas, Sowell, perdón, les dice eso, ¿no? Que en realidad estas organizaciones han cumplido el objetivo, pero principalmente las personas que han trabajado dentro de esas organizaciones y no han cumplido sus objetivos. También, si conocen un libro que se llama The White Man Burning, es el daño del hombre blanco, que lo escribe William Easterly y habla de su experiencia de haber trabajado en estos organismos mundiales y cómo los resultados que él veía que se tenían y que eran diferentes a los que se estaban postulando, ¿no? Entonces, una crítica tal vez a este tema. Personalmente, yo soy partidario de la otra solución, ¿no? Que interviene más el individuo y intervienen más los mercados. La solución tal vez, obviamente ahora es un poco prematuro hablar de orden monetario descentralizado, lo podemos encontrar en un ejemplo práctico en las criptomonedas y todo eso, o en el free bank, que hay ya varias personas que lo postulan como presidente de Argentina. Voy a hacer un pequeño resumen de por qué no funcionó Bretton Woods en la práctica y que si ustedes leen varios papers escritos sobre la historia de Bretton Woods, se van a fijar que al final Bretton Woods solamente estuvo de pie unos pocos años porque tardaron más tiempo en organizarse que en ponerlo en práctica y que al final lo abandonan, ¿no? Y lo abandonan porque efectivamente Estados Unidos, que le estaban también jugando en contra con las devaluaciones minúsculas que hacían los otros países, se decide a gastar, ¿no? Porque él dice, ya, bueno, si nadie cumple las reglas, bueno, entonces empiezan a emitir a lo loco, que después llega en todos los problemas monetarios que tiene Estados Unidos, que los tiene que resolver Paul Volcker, el presidente de la Reserva Federal. Entonces, primeramente, nos muestra cómo es imposible el acuerdo, que hay márgenes de maniobra, ¿no? Porque al momento entre que definen en Bretton Woods poner un tipo de cambio fijo, o sea, irse al patrón oro, ¿no? Pero con algunas reglas, ¿no? Porque en realidad, como entiendo que tal vez hay personas que no saben esto, el momento en que dicen, ok, vamos a unificar, vamos a estabilizar la moneda a nivel mundial y lo que vamos a hacer es vamos a elegir el patrón oro como un ancla nominal, ¿no? Eso es una elección que un país puede tener y efectivamente puede elegir un ancla nominal, que sería el fijar el tipo de cambio o fijar su moneda a algo que no se va a mover y no va a sufrir la discrecionalidad del que imprime los billetes en el Banco Central. Entonces, al fijar eso, entonces lo que dicen entonces, bueno, ¿quién se va a hacer cargo del oro? Bueno, será Estados Unidos, le dan el poder a él porque él en realidad ha sido el salvador de la guerra y Estados Unidos se queda también con el dólar como moneda que va a servir de moneda de intercambio con el dólar, ¿no? Entonces, todos los países que acumulen dólares pueden reclamar sus dólares en el Banco Central de Estados Unidos y Estados Unidos está obligado a darle el oro que pidan, ¿no? Eso generó obviamente, como no podían fijar y ponerse de acuerdo en un tipo de cambio, porque hay muchas monedas que están en juego, muchas monedas, entonces establecen franjas, ¿no? de cambios entre países.
Y como uno sabe, echa la ley, echa la trampa, los países empiezan a querer estar sobrevaluados, devaluados, etcétera, sobre esa moneda, y ese jueguito, al final, que después se oficializa cuando entra en vigencia Bretton Woods, después de los, si esto fue el 40, el 50 y algo, recién está entrando el 50, más allá del 55 en vigencia Bretton Woods, y ahí empieza la pequeña guerra entre los países para ver quién está más devaluado o sobrevaluado con respecto al dólar para poder ganar posición comercial, ¿no? Entonces, había esa creencia que las devaluaciones nominales promueven el crecimiento, porque justamente por eso hacían esas devaluaciones. Entonces, también eso es un tema para discutir, si efectivamente una devaluación nominal puede incentivar el comercio internacional. Son unas cosas que creían algunos países que estaban en ese pacto. Y por otro lado, una cosa que también se le ha criticado a la Unión Europea, que es el tema del el compromiso fiscal. Porque si tú dejas tu política monetaria atada al oro o a lo que sea, igual que nos está pasando ahorita en Bolivia, tenemos tipo de cambio fijo y el fisco tiene que ser muy responsable, porque si no te pasa lo que le pasa a todo el mundo, que se queda, si entras en déficit fiscal, eres insostenible, ¿no? Porque no tienes política monetaria, no tienes política fiscal, el Estado no hace nada y hunde a la economía, digamos, ¿no? Por el exceso de gasto y con tu tipo de cambio fijo. Entonces no hubo el compromiso tal de los países para mantener su superávit fiscal o su fisco equilibrado. Y el más grande ejemplo fue Nixon, ¿no? Que al final dice, bueno, ya no puedo más, nos vamos, no tenemos plata y nos salimos del patrón oro para poder imprimir billetes, seguir imprimiendo billetes, ¿no? Entonces, le ha pasado también a la Unión Europea, ¿no? Hace no poco, porque los PIGS, ¿no? Portugal, Irlanda, Grecia y España entraron en las mismas situaciones y tuvieron que salvarlos ahí porque y tenían el euro, tipo de cambio fijo, y no pudieron mantener su situación fiscal, ¿no? Y también requiere que los precios sean flexibles, porque si tú tienes un tipo de cambio fijo, necesitas que tus precios internos o los precios de cada país sean relativamente flexibles para que se ajusten, porque la única manera en que el tipo de cambio va a ser competitivo, real, ¿no? Va a ser teniendo tu tipo de cambio interno flexible. Entonces, como ustedes saben, en varios países lo único que ha pasado con la OIT es que todos los mercados laborales se han ido rigidizando y son difíciles de manejar en tema de precios, ¿no? Regulaciones, etcétera. Lo vivimos acá en Bolivia, sueldo mínimo cada año, ¿no? Entonces, los sueldos reales son difíciles de bajar, ¿no? Y lo que sí aprendimos de Bretton Woods es que el tipo de cambio fijo, un patrón oro, etcétera, son buenos anclas nominales para controlar la inflación. Que si ustedes ven los estudios que existen del momento en que duró el Bretton Woods, la inflación en todos los países que estaban aliados al Bretton Woods o que seguían bajo esas reglas del patrón oro, durante ese poco tiempo fue de los mejores tiempos en desempeño inflacionario. Está ahí ya todo eso reporteado, pueden buscar, googlear desempeño de la inflación durante Bretton Woods. Entonces es una gran lección para la economía de que sí te va a controlar la inflación. Y entonces me quería quedar para un poco poner algo de salsa en el tema, es que esta frase es inmortal, porque en realidad al final lo que ha pasado es que cuando crean, digamos, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, en realidad están manejando la plata de otros para otros, ¿no? Entonces, normalmente eso no es un buen incentivo para manejar bien la plata, ¿no? Y el Fondo Monetario Internacional, si ustedes leen un poquito qué ha pasado con Argentina y por qué ha llegado a esa situación, gran parte de la responsabilidad se la han dado al FMI, porque el FMI siempre ha dado plata, independientemente de lo que haga Argentina para seguir cavando su tumba, digamos, ¿no? Bien, con eso no se les dejo estas ideas para que podamos dialogar un poquito. Le doy pie a Sergio. Bien, muchas gracias, Enrique, por la invitación. Gracias, Wilbur. Wilbur hablaba de los acuerdos. Yo cuando hablamos con esto, Wikipedia tiene un muy buen resumen sobre los acuerdos de Bretton Woods. Este es el hotel donde se realizó la conversación. Fueron 21 días, desde el 1 de julio del 1944 al 22 de julio de 1944, donde se reunieron inicialmente los aliados. Se veía que Alemania iba a perder, era evidente que Alemania estaba en colapso. Y en este hotel, está en la ciudad de Bretton Woods, en New Hampshire, en el estado de New Hampshire, en Estados Unidos. Entonces, solo para ver cuál fue la circunstancia en las cuales se reunieron.
Bien, cuando hablábamos con Enrique sobre qué podríamos aportar sobre esto, bueno, mi formación ha sido más en economía del desarrollo y voy a tratar de hablar un poco de la relación que hubo con Bretton Woods y la cooperación al desarrollo y lo que ya Wilbur anunció un poco la visión del Banco Mundial y la creación del Banco Mundial en este aspecto. ¿Bien? Bretton Woods, uno de sus grandes objetivos fue, bueno, vamos a firmar un acuerdo que siente las bases para evitar que vuelva a haber un colapso en el mundo en términos económicos. Y para hacer eso lo que vamos a hacer es ponernos de acuerdo los aliados y vamos a decir que vamos a crear una nueva base de un nuevo orden económico global, bajo dos grandes premisas. Libre comercio, que no se da hasta después con la creación de la Organización Mundial del Comercio. Es muy importante esto, porque los grandes proteccionistas siempre fueron los países industrializados, importante mencionarlo. Y inestabilidad económica. Inestabilidad económica porque post Primera Guerra Mundial, como bien saben, el Acuerdo de Versalles demandó a la Alemania post Primera Guerra Mundial ser la reparadora de los desastres de la guerra. Eso generó lo que bien ya había anunciado previamente Keynes y una hiperinflación en Alemania, ¿no? Entonces, eso generó obviamente muchísimos problemas populistas, etcétera, entre guerras, y la idea era evitar estos posibles desequilibrios a través de instituciones que, como bien mencionaba Wilbur, de manera centralizada gobiernen de manera la actividad económica más o menos desde ese punto de vista. Básicamente era evitar desbalances de la balanza de pagos, lo que llamamos hoy día crisis de balanzas de pagos. El tercer gran objetivo que tenía el acuerdo de Bretton Woods era, miren, los aliados parece que vamos a ganar, pero esto va a estar devastado. Entonces, no le demos a un solo país, en ese caso nuevamente era Alemania, la responsabilidad de reconstruir el mundo, sino que busquemos entre los aliados la manera de reconstruir el mundo. Y para evitar desequilibrios en el desarrollo económico, creemos una institución que ayude a todos a salir de la pobreza. ¿Ok? Eso fue lo que se conoció como el Banco de Reconstrucción y el Fomento, que después se llama ahora Banco Mundial. Bien. La pregunta que yo me planteo en estos próximos minutos, en estos 10 minutos que tengo con ustedes, es preguntarnos si eso se logró o no se logró. El contexto histórico, entonces, veníamos de antes de la Segunda Guerra Mundial, la Gran Depresión, en el 29 el impacto devastador de la economía global, eso fue tremendamente en todo el mundo, se sintió. Luego viene la Segunda Guerra Mundial, intensifica la crisis económica, profundiza una necesidad de un nuevo orden, sistema económico internacional. Eso es lo que propugnan los que propusieron Bretton Woods. Se observa mucha inestabilidad económica y tensiones comerciales que al final terminan siempre con alguien devaluando por encima de lo que tenía que hacer, y ya Wilbur explicó un poco por qué se abandona el patrón oro. Yo tengo una visión un poco distinta del tipo de cambio fijo y la visión un poco aparentemente liberal sobre eso, que lo cual no coincido, no creo que no tenga nada que ver una cosa con la otra, pero bueno. Y la necesidad de la cooperación internacional. ¿Okay? Entonces hay una necesidad evidentemente de la cooperación internacional, que ya lo adelantó un poco Wilbur, se propugna en algunos casos, un gran exponente de esto es Bill Easterly, que habla de que es de una manera una nueva forma de colonialismo que algunos países imponen sobre otros. Que también veremos que tiene sus matices, no es tan evidente. De hecho, Bill Easterly trabajó más de 25 años en el Banco Mundial. Eso, ¿no? Tiene mucha cola también. Bien, fue uno de los que se hizo rico, como dice Wilbur. Bien, objetivos y principios del acuerdo. Entonces, primero vamos a hacer estabilidad económica. Dije 3, en realidad son 4. Bien, estabilidad monetaria. Y para eso vamos a crear un sistema que ancle, en este caso Estados Unidos, el vencedor de la guerra, ancle el dólar al oro. $35 por onza era el tipo de cambio fijo en el mundo. Que significaba que Estados Unidos iba a acumular todo ese oro, y si alguien tendría que entregar oro a Estados Unidos, viejísimos, le entregaban oro a Estados Unidos. A veces se cree que Estados Unidos es la panacea del liberalismo, lo cual eso es totalmente falso. Yo creo que es importante ponerlo clarísimo, es falso. Tiene los propios incentivos que cualquiera para poder dominar el mundo, digamos, ¿no? Entonces, se le entrega todo el oro, lo acumulaban y te entregaban dólares. ¿Okay? Esa era la manera de mantener el tipo de cambio fijo. $35 la ONU. Luego, libre comercio. Promover libre comercio no se logra hasta la creación de la OMS en los 70. Imagínense. Entonces, eso fue... Y en realidad quien le dio el giro por fin fue la entrada de China al mundo, o sea, en los finales de los 90. O si no, esto no se hubiese... Cooperación internacional y desarrollo económico van de la mano. ¿Okay? Esto era fundamental.
Porque la cooperación internacional se da de dos maneras, como saben, bilateral, país a país, o a través de la cooperación internacional del desarrollo, que es a través del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo. De hecho, cada continente tiene su pequeño banco. Hay Asia, hay en África y hay en Centroamérica también. Y el desarrollo económico. No coincido tanto con lo que decía Wilbur sobre el FMI y su intervención en ciertos países. En algunos de los casos sí, en otros creo que no, pero bueno, eso lo podemos debatir en las preguntas. ¿Cómo se crea entonces el Banco Mundial? Yo voy a entrar solamente al Banco Mundial, que fue lo que habíamos conversado con Enrique. Siento que podríamos quizás hablar sobre otro tema, ya sobre la creación del FMI y demás, y las intervenciones del FMI, creo que da para toda una charla. El Banco Mundial es llamado Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Recuerden que lo que queríamos evitar era que un solo país reconstruya el mundo, sino que ahora todos los países nos unimos y reconstruimos el mundo. Ayudar a los países devastados y financiar ayuda al desarrollo. Financiar para que ya no haya pobres, porque los pobres son presa fácil de los regímenes nacionalistas, llámense fascismo, con lo cual generaba luego un nuevo Hitler que había que evitarlo. Ese era el objetivo, o Mussolini. Bien, la estructura, todo esa se mantiene, quizás no lo lean, pero dice que está gobernada por un consejo de administración, y aquí está la clave, ahí sí coincido plenamente con la visión centralizada que decía Wilbur, está gobernada por los propios países, ¿no? Los países son los dueños del Banco Mundial, con lo cual, evidentemente, existe un incentivo claro a no enojar a tu jefe, con lo cual es muy difícil que el Banco Mundial o el propio FMI pueda hacer algo que pueda molestar a quienes tiene mayor peso en los organismos, sobre todo los que más ponen la plata. Al final del día es quienes más ponen el dinero son los fundamentales. Entonces, un órgano de consejos de administración compuesto por representantes de los países miembros, eso es correcto, pero aquí la clave es quien pone más, tiene más representantes. En este caso, el G7 es el mayor representante, Estados Unidos en primer lugar y cada vez más China. De hecho, como bien saben, el Banco Mundial ha dejado de publicar el Doing Business porque China se enojó. China no salía bien, etcétera, etcétera. Entonces, debido a eso es que hay un nuevo reporte, creo que saldrá pronto, que se llama Hay que estar listos o Be Ready, algo así, una cosa rarísima. Operaciones, da préstamos y asistencia técnica. Cada vez menos préstamos, cada vez más asistencia técnica. Y cuando son préstamos son concesionales, con tasas muy concesionales y a proyectos específicos, pero sobre todo a los gobiernos. Y aquí está la clave. El Banco Mundial, su brazo público, que es préstamo a los gobiernos, es decir, yo pongo el dinero, pero yo exijo que me den a mí el préstamo. Hay un brazo que se llama el IFC, el International Finance Corporation, del Banco Mundial, que da el dinero al sector privado. Pero los gobiernos le dicen, pero no tenés que competir contra mi sector bancario local. Entonces, toda tasa que se da del IFC a un privado en un país nunca puede estar por debajo de la tasa bancaria. Entonces, de alguna manera tampoco es tan competitivo que digamos, ¿okay? Tampoco es tan libre. El objetivo es reducir la pobreza, promover el crecimiento, mejorar la salud y educación. Y hay 5 grupos regionales y se enfocan en cada una de sus ejes: salud, agricultura, infraestructura. Y ahora, obviamente, ha incluido uno nuevo que es fundamental para el mundo que vivimos ahora, que es el medio ambiente, ¿no? Eso ha sido una incorporación importante. ¿Cuál es entonces el papel? Reconstruir, desarrollar y generar programas y de alguna manera invertir en proyectos. Y aquí está la clave de los incentivos que se podrían generar, que son los programas y la inversión. Entonces, el Banco Mundial lo que hace es, de manera sistemática, a lo largo de la historia, ha creado de alguna manera programas de apoyo a la pobreza. Históricamente, el primer gran programa de apoyo a la pobreza fue el Plan Marshall. ¿Okay? Entonces, históricamente, esto viene de una decisión del senador, no me acuerdo el nombre, pero que se llama Marshall, de Estados Unidos, que dice, bueno, vamos a ir a los países pobres. Y de hecho, el Plan Marshall, el primer plan que categoriza a los países por pobres, no pobres. ¿Se acuerdan? Primer mundo, tercer mundo. En mi época todavía se hablaba del primer mundo, el tercer mundo. Luego se hablaba de economías en desarrollo. Luego se habla de economías desarrolladas, etc. Entonces, esos son los primeros como esfuerzos de categorizar a los países en función de... Y esto es súper rentable también para la gente que vive de esto, porque que no haya pobres, se acaba toda una industria que se ha creado al interior de esto para seguir viviendo de programas al desarrollo. ¿Okay? Como bien decía Amartya Sen, que lo tengo ahí el libro, que se lo quería comentar, the development comes from within. El desarrollo de los países va a ser desde los propios países, no viene desde afuera. ¿Bien? Entonces, el Banco Mundial de alguna manera ha ido adaptándose. Porque bien lo decía Wilbur, bueno, si ya reducimos la pobreza y ha tenido cierto éxito, antes había, 45% de pobreza extrema, hoy día casi hay como 10 o 8%, como que el presupuesto que dan los países al Banco Mundial debería ir disminuyendo. Bueno, sorpresa, sorpresa, ha ido aumentando. Claro, porque ahora ha pasado ya no de pobreza material, sino ahora hay que hablar sobre sostenibilidad.
Y todo un debate, ¿no? Hay que ser sostenible. No, ahora hay que igualdad de género, que no se ve aquí, y todo un debate. Entonces, cada vez, y ahora, no nos olvidemos, es muy rentable generar nuevos paradigmas de desarrollo para este tipo de instituciones porque hay un aparato que vive esto que es muy, muy fuerte, ¿no? Bueno, esta igualdad de género que ya lo comentamos, ¿no? Bueno, ¿cuál ha sido el impacto un poco y la relevancia? Vieron, uno, sí, coincidimos con decía Wilbur, ha habido una reducción de la pobreza. Ahora, no tenemos un mundo paralelo para que yo pueda decir, como una evaluación de impacto con un grupo de control, que yo pueda decir, pero ¿qué hubiese pasado sin el Banco Mundial? No lo sé. Lo que entiendo es que hubiese sido un poco más difícil quizás, pero quizás lo hubiésemos logrado. El tema es, ¿cuánto puedo yo afirmar que la cooperación al desarrollo, sobre todo la presencia del Banco Mundial en el mundo, ha sido la responsable del 100% de la reducción de la pobreza? Eso no lo podemos afirmar. Pero sí podemos afirmar que ha habido un esfuerzo enorme. Y aquí está, yo voy a entrar ahorita al detalle del debate del libro de Jeffrey Sachs de Acabemos con la pobreza, que ahora les comento. Bien, crecimiento económico, desarrollo sostenible, que en su momento era muy similar. Y aquí es cuando creo que vale la pena volver a releer a Amartya Sen, porque en un momento dado se desprende la visión de growth de development. Antes había un consenso en el mundo de que growth era development. Luego, y eso evidentemente a medida que los países fueron mejorando su crecimiento económico, es decir, un mayor incremento en la productividad real, eso se fue más evidente que no todos los habitantes de un país disfrutaban de ese crecimiento económico. Y ahí existe ya la visión de, pero hay que buscar, este es el desarrollo en realidad, no tanto el crecimiento, que puede estarle en la disyuntiva de equidad versus growth, ¿no? Es mejor que se incremente la torta o cuánto tiene cada uno dentro de la torta. Y ahí yo creo que Amartya Sen zanja el debate de manera muy evidente y dice, aquí el tema no es el crecimiento del país, aquí es el individuo. Lo importante es el hombre, la persona. Y para eso no es cuántas bicicletas tiene, eso es growth, sino qué puede hacer con las bicicletas. No es cuántas comidas puede comer al día, sino cuán nutritiva es la comida que come él. No es si puede ir a una escuela, sino cuál es la calidad de la educación que recibe. Bien, esa es la visión del capabilities que tenía Sen. Y hay un tema que sigue siendo debatible, que es la gobernanza global, que el Banco Mundial la promueve, pero que evidentemente no ha resultado. Vean África, vean Venezuela hoy, en estos momentos, mientras yo estoy hablando con ustedes, está debatiendo entre la vida y la muerte un montón de personas. Vean la Carta Interamericana de la Democracia, etcétera. Cero, o sea, por más gobernanza, vean Rusia invade Ucrania, o sea, y no pasa nada. O sea, ese mito de que, o ese deseo de que a través de las instituciones, o post-Bretton Woods, o debido a que Bretton Woods iba a generar un proceso de que iba a llegar la paz mundial, no es cierto. Ahí voy a coincidir con Wilbur en la descentralización de la gobernanza, no tanto en la gobernanza global. Bien, este es Bill Easterly, lo que bien decía Wilbur, White Man's Burden, que es el libro buenísimo que tiene este. Y aquí él dice, a medida que el mundo enfrenta desafíos cada vez más complejos, el futuro desarrollo se perfila como un tema de vital importancia. Y se pregunta en el prólogo del libro, ¿más o menos ayuda? ¿Es el desarrollo un problema de ingeniería social? Bien, y aquí está la clave, ¿no? Como bien saben, hay todo un debate acerca de la visión keynesiana del desarrollo como un problema social. Es decir, que hay que aplicar decisiones y los individuos deberían seguir y actuar como el benefactor o el dictador benevolente así lo dicta. La realidad es que no es así, ¿no? La realidad es que los individuos son muy buenos, pero ese buenismo también debe tomar en consideración los incentivos. En este libro de Bill Easterly, de White Man's Burden, se cuenta una anécdota que quizá la conocen, que es que un misionero protestante de Seattle viaja a una pequeña población en Etiopía y observa que tienen un problema de nutrición. Entonces vuelve a Seattle, a Estados Unidos, y a sus amigos de su congregación religiosa les dice que hay que enviar huevos a Etiopía. Y empiezan a enviar cargamentos enormes de huevos a Etiopía. La solución es que, o sea, hacerla corta el mensaje, es esta ayuda al desarrollo de Etiopía terminó matando a todos los productores de huevo de la zona, con lo cual se hicieron más pobres el día que ya dejaron de poder enviar huevos a Etiopía. Porque los pocos productores de huevo que había en la zona quedaron en bancarrota porque no hay nada más barato que la sobreoferta. O sea, el precio del huevo comenzó a ser cero. Entonces nadie le empezó a comprar huevos. Entonces aquí el tema es que es bien difícil poder determinar que el desarrollo puede venir
top-down, sino bottom-up, que es lo que decía Easterly. Bueno, y aquí ustedes conocen muy bien que el debate se ha dado cuál es el rol ahora de la cooperación al desarrollo para realizar las reformas institucionales que son las que se ha demostrado que verdaderamente traen prosperidad a las naciones. Y aquí está donde quizás habrá que hacer mucho más énfasis. Post Douglas North y desde que le entregan el premio Nobel, creo que esto está mucho más evidente. Pero quizás se ha hecho mucho más claro con todo lo que ha hecho James Robinson y Acemoglu en poder poner muchísimos ejemplos históricos de la importancia de las instituciones tanto inclusivas como extractivas. Quizás no todos somos aquí economistas, pero simplemente para hacerles recuerdo un poco aquellas reglas, tanto formales como informales, que generan los incentivos para que los individuos actuemos dentro de una sociedad, ¿no? El respeto a la palabra dada, una institución formal también puede ser los sistemas judicial independientes, todo lo que al final del día genera los incentivos para que los países puedan desarrollarse. Entonces, el gran debate está en esto. ¿Cuál es el rol de la cooperación al desarrollo para realizar las reformas necesarias institucionales que se han demostrado traen prosperidad a las naciones? Bueno, yo creo que ahí no ha logrado el rol que tenían que hacer. O sea, yo creo que la cooperación al desarrollo ha distado muchísimo de esto. De hecho, hay mucha evidencia, muchos papers que muestran que se sigue financiando dictadores en África gracias a la cooperación al desarrollo. De hecho, el Banco Mundial nunca se fue de Venezuela, por ejemplo, siempre se mantuvo, de hecho, con muchos proyectos ahí, porque los incentivos estaban puestos para que mucha gente se siga haciendo rica todavía de esto. Bien, y con esto concluyo yo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Un aplauso para quienes nos han acompañado acá, guiándonos. Buenas noches.